En este episodio vamos a hablar de los procesos creativos y para eso aquí tenemos a Gabriela Cardona, la única e inigualable Gabriela Cardona. Y pues su servidor, Sergio Valdés. Vamos a estar hablando de procesos creativos. Si les gusta esta conversación, pues les recomiendo que se queden hasta el final. Pues Gabriela Cardona, ¿cómo es tu proceso creativo? Primeramente, ¿cuál es tu nombre para los que no te conocen? Ya lo dije, Sergio Valdés. Ah, sí, es cierto, ok. Un pequeño chiste. Bueno, mi proceso creativo varía bastante y se ha ido transformando a través de los años. Creo que los procesos creativos de cada quien son súper distintos, pero uno se puede ir inspirando en lo que hacen las demás personas y tomar lo que te funcione, intentarlo, y si no te funciona, no hacerlo. No creo que mi proceso creativo sea el ideal, simplemente es lo que me ha funcionado y aún lo sigo explorando, modificando. Y bueno, me gusta mucho inspirarme en otras piezas, otras obras de arte, no solamente fotografía, a pesar de que pues soy fotógrafa, también me considero artista visual, no solamente fotógrafa. Por ende necesito nutrirme de un gran rango desde experiencias hasta cine, pintura, literatura, etc. Algo que he notado con los años que hago es que mantengo una libreta donde escribo. No soy una gran escritora, sino que me gusta escribir mis pensamientos. Aún estoy trabajando en poder escribir historias extensas, pero me gusta y lo que más creo que se me da hasta el momento es escribir como pasajes pequeños o pensamientos, ¿no? Y de ahí encuentro como frases que conectan con lo que estoy sintiendo y a partir de eso comienzo a explorar, ¿no? Como si esa frase la conecto con alguna película que vi y visualmente me inspiró a algo, voy haciendo anotaciones, voy agregando cosas como a esa parte. Y algo que es súper importante para mí es hacer mood boards también. Bueno, esos mood boards los voy a nutrir de imágenes de distintos lugares, ¿no? Del internet, de libros, de películas que vea, etcétera. Y a partir de eso voy a tener como este cúmulo de imágenes que se acercan a lo que quiero lograr y me ayudan a visualizar si necesito conseguir cosas, ¿no? Por ejemplo, para una sesión de foto, tal vez necesito conseguir vasijas y telas viejas o lo que sea en ese momento, ¿no? Que se necesite, y gracias al mood board puedo ir haciendo esta lista de cosas que necesito. Algo que también me inspira mucho es ir a lugares a existir y ver. Puede ser desde un parque o salir a caminar, llegar a una tiendita de objetos antiguos también. Siempre me han inspirado mucho los objetos antiguos, no sé por qué, tienen historias. Y bueno, esa es como la primer parte, ¿no? No sé si va bien o tienes preguntas. O voy muy rápido. Sí, bueno, sí tengo algunas preguntas. Ok. Mencionaste ahorita el mood board. El mood board, ¿qué tanto tiempo le inviertes a hacer un mood board? Bueno, es que el mood board creo que es como la parte de en medio, porque en realidad, bueno, el tiempo que le invierto a hacer el mood board, usualmente armarlo en sí ya no es tanto, sino la parte previa, que sería la recolección de imágenes. Depende del proyecto, ¿no? Si es un proyecto comercial, quizás sí debe ser, o sea, lleva menos tiempo porque usualmente me contactan y si tengo espacio agendo y dentro como de 2 o 3 semanas es esta preproducción para la sesión. Entonces, en esa cantidad de tiempo, después de hablar con el cliente, puedo tener una noción de qué es lo que busca, qué es lo que necesita, saber sus necesidades y a partir de eso armar este mood board. Pero cuando es un proyecto personal, a veces me puedo tardar desde un mes hasta 2, a veces 3 días. Creo que cada proyecto varía muchísimo dependiendo de lo que quiero lograr. Por supuesto que cuando hay un deadline esto se acelera mucho más, pero usualmente digamos que un mes, ¿no? En lo que llevo este proceso de investigación, de inspiración, de buscar imágenes y encontrar o sea, lo que tengo en mi mente lo necesito traducir a algo visual para saber qué es lo que necesito conseguir.
Y eso también va de la mano, no sé si va a haber modelos en la sesión o si necesito encontrar una locación. A veces también en mi proceso creativo llego a una locación sin saber que esa locación me va a inspirar para hacer una serie. En el caso de, por ejemplo, la serie que hice de The Wild Flesh, esa serie la hice con Francia. Fue una serie de retrato que se hizo en el Valle de Guadalupe en una casa que diseñaron los arquitectos de Tlaxcala. Y bueno, todo se fue dando de manera orgánica. Tuve la idea y en el transcurso de esa idea vi la casa cuando la estaban compartiendo en las historias de Tlaxcala los arquitectos y me encantó, sentí que hizo clic perfecto con el espacio que estaba buscando para esta sesión. Les pregunté si se podía utilizar y bueno, ahí ya hubo diálogo, un trato y pues se pudo, ¿no? Entonces muchas veces es estar simplemente muy atentos a lo que se va poniendo frente a ti, porque quizá no sabes que necesitas esa locación para tu sesión, pero se te atraviesa y te hace clic y bueno, esa es otra manera, ¿no? Creo que sí, mi proceso es muy así, pero bueno. Funciona. Y cabe recalcar que es mucho más libre, ¿no? Cuando es un proyecto personal a cuando es algo comercial, porque en lo comercial hay como tiempos más medidos, un poco más estrechos. Claro. ¿Qué herramientas de apoyo utilizas, por ejemplo, para realizar un mood board? O sea, hay páginas o hay aplicaciones a las cuales recurras para hacer eso. Sí. Está una página que me gusta mucho que se llama archive.org, que es de archivo. Esa página tiene fotografías, libros, audios, videos viejísimos, o sea, desde los 20s por allá. Entonces es una página muy interesante para buscar inspiración de... Perdón, es que la paprika se asomó. Como, sí, está muy interesante esto. La paprika. Esa página me gusta mucho. También el archivo de Met es muy bueno. Y del museo. Del Museo Met. Okay. Me encanta también lo físico, los libros, fotolibros. No solo fotolibros, sino también libros con paletas de colores. Me gusta mucho recurrir a ello para encontrar este patrón que quiero para la sesión, para el proyecto. Y bueno, en software, ya que tengo todas las imágenes listas y demás, hago todo el mood board ya sea en Canva o en Illustrator, dependiendo de... También tengo una plantilla en InDesign, entonces depende del proyecto, pero con que sea un espacio, digamos, para lo básico que lo puedes usar de manera gratuita, puedes hacerlo en Canva y ahí subes todas las fotos que tengas. A mí me gusta hacerlo en formato como de presentación de PowerPoint, ¿no? Así como que tienes tus diapositivas. Hago una donde es como el concepto principal y escribo, ¿no? Cuál es el concepto y pongo unas imágenes de referencia. Después hablo de la iluminación, qué tipo de iluminación va a ser, y también pongo imágenes de referencia del tipo de iluminación que se va a usar. También hablo de los props, si es necesario. Conseguir no puedo aguantar la paprika. No sé si la gente lo vio volar así. ¿Voló? Voló así. Bueno, ya saben que la paprika es una fiel productora en este podcast. Ella no se raja y siempre está aquí en el control de calidad. Ok. La lista de props es muy importante. Lista de props. Porque necesitas tener todo eso con tiempo, ¿no? Y irte a buscarlos si no los tienes, porque la mayoría de las veces no vas a tener todo lo que necesitas. A veces sí, y bueno, que no lo tengas no necesariamente significa gastar. Puedes pedir entre tus amigos o hacer colaboraciones con otros artistas, etc. Y también si hay modelos, se pone ahí el perfil de los modelos, palabras clave y por último una gran diapositiva dedicada a lo visual, ¿no? Como un gran cúmulo de fotos y referencias y demás. Y mood board listo. Muy bien, sí. Excelente. A veces es como un poco complejo incluir estos procesos creativos que son que tienen que ver con la contemplación o con
con el hecho de pues, procrastinar, por así decirlo, o nada más como pues pasarte tiempo a no hacer nada para que vengan ideas, porque usualmente, por lo menos en mi caso, es como se dan las ideas a veces, como estoy, no sé, lavando los platos o estoy escuchando música o estoy haciendo ejercicio y de repente tengo una idea. Ujú. Entonces como que siempre estoy apuntando todo en todas partes. Ok. Eh, En las entonces, paredes, así. de hecho sí, antes sí apuntaba en las paredes, pero ya luego como que ya, como que era demasiado, este, ya parecía como que pues estaba en otro rollo, entonces, y probablemente sí lo estaba. Ok. No. Este, pero mi proceso creativo, pues sí, también tiene que ver con eso, con el no hacer nada, o sea, porque de qué otra manera vas a poder como ver las cosas desde afuera, porque usualmente estamos como todo el tiempo en nuestro celular o estamos en mil cosas y no puedes hacer algo creativo de esa manera, o sea, Mm. estás siendo interrumpido constantemente y a menos que te alejes completamente vas a poder ver como una imagen que sea, pues, valiosa, ¿no? Por así decirlo, que digas, wow, esta imagen está interesante. Pues me parece muy interesante. Recientemente vi la película, bueno, yo sé que la viste porque fuiste conmigo y creo que vale la pena hablar de la película de Miyazaki, la última película de Boy and the Heron. Si no han visto esa película, se las recomiendo ampliamente. Mm. Si no la alcanzan a ver en el cine, ni modo, pues véanla en internet, háganle como puedan, pero esa película necesitan verla. Y esa película en específico a mí me despertó un lado bien misterioso, por así decirlo, porque desde, desde la idea de que era la última película de Hayao Miyazaki, como que dijo que ya se iba a retirar después de eso, o bueno, por lo menos es lo que creo que escuché, no sé si sea verdad eso, pero eh, ese sentimiento a mí me puso muy triste y como que al ver la película como que me hizo tomármela mucho más en serio que otras películas de Miyazaki como El viaje de Chihiro o la de Totoro, que sí estaban, pues están chidas, pero esta está un poquito más densa, ¿no? Se acerca un poco más como al rollo de Cementerio de Luciérnagas, que es una de mis películas favoritas, pero que fue devastadoramente, este, pues era muy triste, ¿no? O sea, es Ujú. muy bonita, pero también es muy triste. Y esta película como que tiene una buena, un buen balance en ese sentido. Eh, y a mí me empezó a inspirar en otras cosas que yo estoy como procesando ahorita de procesos creativos. Y, y pues me acordé de lo bonito que es que una película te inspire, porque hacía mucho que no me pasaba como nos la pasamos buscando películas en Netflix o buscando Uf. en Scroll otras plataformas, doom scrolling. scrolling infinito y no encuentras algo que digas, esto vale la pena mi tiempo, porque, pues, no sé, la mayoría de las películas de Netflix que he visto últimamente sí se quedan muy cortas, sí se ve como mucho presupuesto y mucha producción, Ujú. pero en general no, pues no hay como mucha sustancia. Y eso es lo más difícil de encontrar ahorita en las películas. Se las recomiendo muchísimo si tienen chance de verla. Eh, ok, y pues algo que tú quieras comentar, señorita. Espera, tengo algo en mi ojito. Ahí está ya. Ay, perdón, amigos. Em, Por cierto, muchas gracias a todos nuestros suscriptores y las personas que han visto el podcast. El primer podcast que hicimos tuvo muy buen recibimiento. Bueno, ahorita creo que va con unas 500 vistas y superó las expectativas completamente de los dos. sí. Ahorita estamos en este proceso de aprender a hacer podcast. Es el primero que nos
aventamos a hacer completamente y Este es el segundo. es el segundo, sí. Sí. Ok. Bueno, así es. para mí esa película también fue una explosión de sentimientos y de inspiración. Cuando la estaba viendo, aun cuando salí del cine, soñé bien loco también. O sea, fue justo como dice Sergio, no había encontrado esa inspiración hace mucho en una película que fuera a ver al cine. Creo que teníamos meses sin ir al cine porque todo lo que ponían era como muy, pues no sé, no se antojaba ir a verlo al cine. Y esta película sí, definitivamente vale la pena si aún alcanzan verla en el cine, y si no, verla en su casa, no importa. Creo que para mí la parte, este equilibrio que tiene entre lo bueno y lo malo, entre lo surreal y lo real, esa fina línea que logra es algo muy increíble. Entonces sí lo recomiendo también. Y una duda que yo tengo para ti es: ¿cuál es tu proceso creativo para escribir historias? Porque en lo personal a mí se me dificulta escribir historias largas. Entonces, ¿qué nos puedes compartir acerca de eso? ¿Cuál es tu proceso? Uf, ok. Mi proceso es medio, no sé cómo describirlo, medio caótico. Es como por ejemplo ahorita estoy haciendo notas, siempre estoy haciendo notas de todo. Usualmente uso de ese tipo de cartas, entonces voy apuntando las cosas y las voy guardando en las libretas, y después de un tiempo empiezo dependiendo de lo que tenga que hacer, hago listas o apunto información. Normalmente es como un information dump, o sea, saco todo lo que tengo en la cabeza y las voy organizando en pequeñas tarjetas de estas, y luego las paso a libretas, y voy depurando ideas que pues se me pudieron haber ocurrido para algún proyecto, porque no nada más estoy pensando en una sola cosa. Me gustaría que mi cerebro funcionara así, pero pues funciona como en distintos canales, por así decirlo. Creo que todos tenemos que hacer esa segmentación mental de cómo utilizar nuestra energía mental para familia o para trabajo o para dentro del trabajo para distintos proyectos. Entonces esto me ayuda a mantener como una línea que define como la realidad, como la percibo. Entonces a veces estoy escribiendo dos historias, por ejemplo, y una historia nutre a la otra. Por ejemplo, empiezo como a pensar en algún personaje, y puede que ese personaje dentro de ese mundo no tenga sentido. Entonces ese personaje lo mando al otro proyecto y probablemente tiene sentido, o lo cambio a una escena. Usualmente hago todo esto antes de escribir el guión, y ya cuando tengo un buen como bonche de información, como ya tengo una libreta, por así decirlo, de notas y diálogos y situaciones, es cuando ya lo hago, lo traduzco a formato de guión, formato cinematográfico. Casi no hago storyboards porque me toma mucho tiempo dibujar. Entonces no probablemente pienso como en dónde poner la cámara, pero no me clavo mucho con eso, ¿no? Solamente ideas como muy contrastantes. Por ejemplo, esta toma en específico va a ser un top shot, o esta toma va a ser a nivel de piso, o así voy construyendo. Entonces esa es una manera de la que hago pues personajes e historias y todo este rollo creativo, por así decirlo. Súper. Te contesté, no sé si te contesté algo. Sí, no, sí me contestaste, y me recordaste también a una frase de David Lynch que creo que tú me compartiste en algún momento,
que dice que las ideas son como pececitos, ¿no? Y que tienes que siempre tener papel a la mano para anotarlas porque si no las anotas se te olvidan. O sea, puede llegar una idea muy buena, pero si no la anotas o lo bocetas, y si eres ilustrador o dibujas o lo que sea, se te va y ya quién sabe si la vuelvas a pescar. Y es un pececito que ya se fue súper lejos. Sí, antes de hecho, o sea, también a veces, por ejemplo, me voy a un café Ujú. y me pongo a, pues, a escribir literal lo que veo o lo que escucho. Si escucho una conversación a lo lejos y saco una frase de contexto y le doy un contexto distinto y empiezo a construir en esa situación o en esa locación. eh, y así pues voy jugando con los elementos que tengo alrededor. O a veces escucho una canción, digo, ok, esta escena me gusta este tono, ¿qué tono me da, qué canción me da este tono? Entonces ya busco una canción, escucho la canción y ya solito empiezan a salir las palabras, Ujú. a describir situaciones o a pues llevar a cabo ya como una creación pues que no existía antes. Sí, también hay un libro que, bueno, lo escuché en audiolibro, pero lo quiero comprar en físico para tenerlo a la mano. Siento que es como un buen manual, que es este libro de Rick Rubin, se llama El acto creativo y habla del proceso creativo no tal cual como 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino más bien desde una perspectiva de cómo ir guiando tus ideas para no perderte en el proceso o no caer en este síndrome del impostor que también siento que a muchos nos puede pasar o nos ha pasado o nos está pasando. Y es una buena herramienta, creo, para explorar esta parte, ¿no? Y ya desde la perspectiva de un productor de música, ¿no? Que es una persona que tiene que estar con la cabeza muy fría, pero también ser abierto y subjetivo a la vez. Entonces, un buen recurso. Sí, este, pues sí es interesante. A veces, no sé, como también antes dibujaba, pero como dibujaba, eh, no dibujo como ninguna forma como reconocible, como cosas abstractas. Eso me relaja y relajarme me lleva como a empezar a sacar ideas, ¿no? Así, pues de hecho así es como es más fácil conversar con alguien cuando está ocupado, ¿no? Si está como utilizando su cerebro, procesa, despiertas otras partes, entonces es recomendable hacer estas prácticas de, pues, solamente sacar lo que traes, ¿no? Es terapéutico. Sí, totalmente. Creo que los procesos creativos sí pueden variar mucho de persona a persona, pero definitivamente, o sea, de lo que me platicaste, hay cosas que puedo aplicar y tal vez tú viceversa también. Y algo muy importante creo que es ese punto que dijiste de no hacer nada de repente o irte a caminar, salirte un poquito de lo digital, que en lo personal a veces a mí me puede llegar a abrumar mucho cuando tengo que estar mucho tiempo editando o haciendo cosas de computadora. Sí me gusta, pero llega un punto donde me satura y necesito como vaciar mi cerebro de todo lo que estoy viendo en internet o en las redes sociales y desconectarme. Pero bueno, sí vivimos en una época en la que puede llegar a ser muy difícil, ¿no? Desconectarte y más si trabajas o si tu trabajo depende de estar conectado a las redes sociales, al contenido y demás. Es una línea que se vuelve muy invisible, pero a veces sí puede tener como un peso en lo que haces. Sí, recuerdo cuando estaba en la universidad, em, yo estudié ingeniería en computación. No terminé la carrera, pero sí estuve como 4 semestres y me acuerdo que nos decían que lo que íbamos a aprender ahí en realidad no nos iba a servir de mucho. Como que ya te decían como, pues sí, aprender a programar te sirve de algo, pero, pero tienes que tener otro tipo de habilidades para poder desarrollarlas, ¿no? Y, y pues a mí sí me gustaba la programación, pero ya después
me di cuenta que no era lo mío y lo que recuerdo ahí que era, consideraban adicción a estar más de 4 horas enfrente de tu computadora. O sea, como que eso era psicológicamente considerado una adicción ya. Y ahorita, ¿cuánto tiempo? O sea, ya no nos despegamos de los celulares, ya no nos despegamos de las computadoras. Ya siempre estamos como unidos a esos equipos que hasta cierto punto como que nos condicionan, ¿no? Pero está interesante, estamos entrando en una etapa muy, muy rara de la humanidad. Eh, Díganme qué es lo que opinan de eso, si estamos en lo correcto o en lo incorrecto, o qué, o qué piensan que va a pasar con la creación de contenido. Eh, ¿Algo que quieras agregar? Creo que pues que no nos debemos de limitar, ¿no? En cuanto al proceso creativo, es exploración total y quizá ya hay un método que le sirve a cada quien, pero experimentar creo que es súper válido y súper valioso también desconectarte. En lo personal eso me ha funcionado a mí, hacerme como un reset cada que me siento como estancada, y me gustó mucho esta conversación, estuvo muy divertida. Pues todavía no termina. Pensé que ya lo No, estaba te quería cerrando. preguntar, ahorita justamente hablaste de la experimentación. ¿Cómo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba cuando hacía un video de música, lo que hacía básicamente era escuchar la música y tratar de plasmar las imágenes que se me vinieran a la cabeza. Eso era como, y empezaba por el color. Entonces, en el proceso como mental, ¿cómo haces tú esa traducción? O sea, ¿cómo se te ocurre un tono? Bueno, es que puede variar, puede pasar también que se me ocurra algo a partir de un objeto o de un espacio que me inspire, y a raíz de eso voy creando la historia alrededor de, o también cuando leo algún pasaje, alguna historia, algún párrafo que me inspira muchísimo, y a partir de ahí me gusta crear como estas microhistorias, no sé, la mitología y demás me gusta mucho. En este momento estoy leyendo un libro de brujería que habla como de la historia del arte y de la brujería a través del tiempo, pero desde un aspecto histórico, ¿no? O sea, cómo fue que a las brujas en su momento las satanizaron y las empezaron a cazar y demás, pero en realidad hay todo un bagaje y toda una historia oculta sobre este tema, y en lo particular este libro está inspirando mi próxima serie que tiene que ver con todo este misticismo, ¿no? Entonces creo que para mí es más bien a partir de ese tipo de historias que me inspiro, y también de lugares o de objetos que me traen algo a la mente y me dan como una sensación que quiero plasmar justo, y busco las herramientas que necesito para lograr traducirlo. No sé si me expliqué. Sí, sí, Sí. sí, Pero siento que sí es distinto en cada ocasión. totalmente, No siempre es igual. totalmente. Ah, ya sueno como un viejito. Así. Ah. Bueno, Ok, es que... quedan 22 segundos. Oh, ok. Bueno, pues creo que aquí nos Aquí nos despedimos. despedimos ahora Muchas sí. gracias por escuchar este podcast número 2. Gracias por suscribirse. Los invitamos a dejar sus comentarios, dudas y... Y pues ya, nos vemos a la próxima. Suscríbanse al canal y adiós. Gracias.